¿Y si tu realidad no fuera real? ¿Qué tal si tu realidad no fuera real? Si todo lo que vives, sientes y crees pudiera ser moldeado por manos invisibles, y un día, simplemente, desaparecer. Piensa un momento. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estás viviendo la vida de otra persona o que te falta un recuerdo importante? Imagina perder tu mundo, tu familia, tu historia, sin dejar rastro. ¿Qué harías si supieras que tu existencia fue reescrita por aquellos que se creen dioses? Esta es la travesía de una mujer contra el imperio que controla el mismísimo tejido de la realidad. Una travesía por justicia, memoria y sobre todo libertad. En este video, vas a sumergirte en un universo donde el tiempo se dobla. Los planetas se remodelan como piezas de ajedrez, y el futuro es forjado por quienes tienen el secreto del código original. Esta no es solo una historia de ciencia ficción con el ritmo visceral de Chad Stahelski y la complejidad alucinante de Christopher Nolan. Es un llamado para quien ya se ha sentido perdido, manipulado o sin control sobre su propia vida. Prepárate, porque estás a punto de presenciar la rebelión más importante de la galaxia. Si te encantan las historias intensas, con acción, emoción y giros cósmicos que te van a volar la cabeza, dale un buen like ahora. Compártelo con alguien que vaya a disfrutar esta aventura e inscríbete en el canal, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que crees sobre el universo, y la cuenta regresiva para el colapso de la realidad acaba de comenzar. Me llamo Kyle Harding, me llaman la Fragmentada. Soy la sobreviviente de un mundo que nunca debió existir, una falla en el tapiz de Helion, y en ese preciso momento, en medio de la cámara de control del núcleo de Forge, mi corazón latía a un ritmo frenético de tambores de guerra, más fuerte que el zumbido incesante de los compresores de datos temporales. Mi cuerpo estaba cubierto de hollín y pequeños cortes, recuerdos de las escaramuzas con los centinelas cromáticos. El olor a ozono quemado y polvo estelar era penetrante. Frente a nosotros, flotando a 3 metros del suelo, estaba él, Kyle Harding. Fragmentada, sobreviviente de un mundo que nunca debió existir. Has llegado lejos. Pero tu travesía termina aquí. La voz de Baron no era solo audible, era resonante. Parecía vibrar directamente en el tejido de mi sistema nervioso, como una nota baja y profunda de un instrumento ancestral. No había amenaza en sus palabras, sino una constatación fría y absoluta, tan innegable como el tiempo muerto que nos envolvía en aquel santuario cósmico. Aquel lugar no era una sala, era el motor de la realidad. Y él era el ingeniero. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura ambiente. Baron comenzó a manipular el entorno a nuestro alrededor. No con gestos grandiosos, sino con la pura fuerza de la voluntad, emanando un campo de energía casi visible. El suelo metálico, donde segundos antes habíamos pisado, se dobló y se retorció como un líquido espeso. Las paredes palpitaban con luces ancestrales, un alfabeto geométrico que apenas podía entender, pero que Reya, la técnica de flujo, reconocía. Ella, con el ceño fruncido en concentración y sudor corriendo, intentó acceder al código de sustentación de la cámara a través de su brazalete neuronal. Pero cada línea de código que leía, cada instrucción que intentaba revertir, se alteraba y se disolvía en tiempo real. El tiempo mismo allí, respondía a Baron. Él era la ley. Mox, nuestro androide de combate de chasis oscurecido y mirada gélida, avanzó primero. Su hoja energética, una cascada de plasma azul, vibraba con inestabilidad. Su programación de defensa incondicional activó el protocolo de aniquilación. Él era la fuerza bruta, yo era la intuición, y Reya, el cerebro. Baron, sin embargo, ni siquiera se movió. Solo miró. Y en el instante en que esa mirada, que era una masa de luz concentrada, se posó sobre Mox, el tiempo alrededor del androide se detuvo. Paró. La imagen congelada de Mox quedó suspendida a 1 metro de Baron. La hoja de plasma temblando estáticamente, la mano metálica extendida, como un holograma distorsionado y atrapado en una única fracción de segundo. Fue una demostración de poder que me recordó la forma implacable y definitiva con que James Cameron destruye un escenario. Reya gritó, un sonido ronco de desesperación y frustración. El tiempo de Mox está en bucle. Paralizó las iteraciones. Corrí. Yo no tenía el poder de Baron, pero tenía algo que él necesitaba y temía, la esfera del origen. Todavía estaba conmigo, acoplada magnéticamente a mi pecho, donde actuaba como un núcleo de energía de emergencia. No solo estaba caliente, quemaba, palpitaba con luz propia, como un segundo corazón de fuego azul, reaccionando intensamente a la presencia de Baron.
a la energía de Helion y a mi propia inestabilidad fragmentada. Cuando extendí la mano hacia Baron, no para atacarlo, sino para proyectar la energía de la esfera, el espacio entre él y yo se deshizo en patrones geométricos hipnóticos. La realidad se estaba descompactando, rompiéndose en polígonos y vectores. Era como ver la matriz de la existencia descomponerse, una pesadilla visual que haría sonreír a Tim Burton. Fue entonces cuando Baron se reveló por completo. No estaba hecho de carne ni hueso. No era un organismo biológico como yo, ni cibernético como Mox. Él era una confluencia pura de datos, de tiempo apilado, de voluntades impresas por milenios. Una entidad de información. Había sido creado por los antecesores, los verdaderos arquitectos de la galaxia como un guardián, un celador del núcleo de Forge. Pero al verlos desaparecer en una anomalía cósmica, Baron, en su soledad y megalomanía, se declaró Dios. Su misión de preservar se corrompió, transformándose en un dominio tiránico y absoluto sobre todos los flujos de realidad. Se convirtió en el emperador silencioso del tejido espacio-temporal. Tú también estás fragmentada, me dijo, la voz ahora un susurro de mil ecos, porque no perteneces a este flujo, porque fuiste olvidada por múltiples realidades. Eres caos puro. Tu propia existencia es una anomalía matemática, Kael. Pero eso puede ser controlado, puede ser absorbido, y entonces mi dominio será perfecto e incuestionable. Extendió un apéndice de luz centelleante, intentando absorber la esfera del origen directamente de mi pecho. Sentí la atracción, la succión de energía, el intento de desmembrar mi propia esencia. Baron sintió el toque del código original que la esfera contenía, pero no era un código cualquiera. No era un programa de control. Era una semilla, un virus de la verdad, un catalizador de libertad. Era la memoria de todas las realidades que Helion había borrado. El dolor fue indescriptible, pero lo que me mantuvo consciente fue la imagen de Rella. Aún herida por una confrontación anterior, aplastada por el suelo que se movía, abrió una brecha en su brazalete. En un acto de desesperación y genialidad, forzó una conexión directa de la esfera con los flujos de sustentación de Helion. Usó el código original como un detonante. El planeta, Helion, comenzó a rugir. Las estructuras cristalinas vibraban y se destrozaban. El tiempo entraba en colapso real. Horas, días, eras enteras fluían en segundos. Vi el nacimiento y la muerte de estrellas en un parpadeo en el reflejo de las paredes. En este ápice de turbulencia temporal, Mox despertó. Fue un grito robótico que parecía atravesar dimensiones. Un rugido de metal y programaciones restauradas. La energía caótica de Baron fue lo que lo liberó. Mox no dudó. Se lanzó contra Baron, no con la hoja, sino con un dispositivo de emergencia, sellando a la entidad de datos en un campo de anulación temporal concentrada, un campo de fuerza que revertía el tiempo solo en su volumen interno, congelando a Baron en un éxtasis paradójico. Tuve que tomar una decisión. La más difícil opción. 1. Salvar la esfera y a Rella, huyendo pero dejando a Helion y Baron intactos, permitiendo que la amenaza regresara. Opción 2. Intentar destruir a Baron, arriesgando la destrucción de la esfera y de las tres. Opción 3. Usar la esfera para destruir el núcleo de Forge, el motor de Baron y de Helion, liberando el código original. La elección fue tomada en el segundo cero. Mi misión no era salvar un mundo, sino salvar la verdad. Con la fuerza que solo la desesperación concede, inserté el código en el propio núcleo de Forge. La realidad gritó, un sonido agudo, cortante, de 1.000.000 de voces siendo liberadas y silenciadas al mismo tiempo. La luz fue total y blanca. Baron, atrapado en el campo de Mox, desapareció en una espiral de luz y sombra, su esencia deshaciéndose en datos que no podían ser reconfigurados. Helion comenzó a derrumbarse en una implosión controlada y caótica. Huimos. Mox me sujetaba mientras corríamos por los pasillos en colapso, usando su fuerza sobrehumana para apuntalar pilares y desviar escombros del tamaño de pequeños vehículos. Rella estaba débil, pero consciente, con el brazalete en llamas y el rostro pálido. Cuando alcanzamos la plataforma de evacuación, el antiguo hangar de la nave Nomad, solo había tiempo para un salto. El portal de escape de emergencia estaba activado, pero era inestable y solo soportaría una masa a la vez, o colapsaríamos en el vacío. Rella me empujó. No. Tenemos que ir juntas, grité. Su rostro, una mezcla de dolor y una extraña paz, fue lo último que vi. Tú recuerdas, Kael, tú recuerdas. Así que cuenta. Esa es la verdadera misión ahora. Ella activó el salto. El brillo verde esmeralda del portal me envolvió. Helion
El imperio de la mentira explotó detrás de mí en una gloriosa supernova de energía y verdad. La historia de Kyle Ardin es un espejo para nuestra propia lucha contra lo que no podemos ver. Si esta travesía de acción, sacrificio y la búsqueda de la verdad resonó contigo, si la adrenalina de la lucha de Kyle y Mox contra el tiempo de Baron te atrapó, necesito tu apoyo. Deja tu like ahora mismo. Comparte este video con un amigo que adore una buena ciencia ficción que te quite el aliento. Y, lo más importante, suscríbete al canal. Activa la campana para no perderte el próximo capítulo, donde Kyle descubre la verdad sobre la profecía de la próxima forja y el sacrificio de Rella. El destino de la realidad podría depender de ello. Desperté en un planeta desconocido. El cielo tenía 3 lunas gigantes de colores distintos. La gravedad era ligera, pero el aire era extrañamente familiar, con un ligero olor a pino y metal. En el horizonte, torres cristalinas se alzaban, reflejando la luz triple, y me trajeron recuerdos agridulces de Celion, el mundo que Baron me había hecho creer que era mío. Y entonces lo escuché, una voz, fría, antigua, observadora. No era Baron, era una entidad diferente, más antigua y más temible. La rebelde ha sido marcada, el código original está libre. La próxima forja será la última, esa fue mi historia, o al menos una de ellas. Pero si hay algo que aprendí en mi vida de fragmentos, es que toda realidad puede ser desafiada. La rebelión, amigos, apenas está comenzando. ¡Órale!